Bienvenidos al episodio número 22 de las charlas de la Cátedra Abierta de Derecho Empresario. En esta ocasión estamos con la doctora Paola Bartolomé Alemán. La doctora Bartolomé Alemán es abogada por la Universidad de Morón, es con diploma de honor, tiene un magíster de Derecho Empresario en la Universidad Austral, tiene un posgrado en riesgos de trabajo y de los infortunios laborales por la Universidad Católica Argentina, un posgrado de programa de estructuras de financiamiento en el mercado de capitales por la Universidad de Buenos Aires, un posgrado de programa ejecutivo de negocios y commodities agrícolas por la Universidad de Buenos Aires también. Es profesora de posgrado en asesoramiento legal de empresas en la Universidad de Buenos Aires. También es profesora adjunta de Derecho Empresario en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y es profesora de la Diplomatura de Derecho Bancario en la Universidad Austral. Como siempre nos acompaña Magdalena Olivera Curá y el tema de hoy es asambleas y contratos para societarios. ¿Cómo estás, Paola? Hola, Espero que bien. Sebastián, Magda, ¿qué tal? Un Contanos placer un, estar acá compartiendo con ustedes en este gracias. espacio. Contanos un poquito esto, ¿qué son las asambleas y los contratos para societarios? Bueno, las asambleas, primero parto del punto de partida que, digamos, las asambleas forman parte de uno de los órganos de las sociedades anónimas, ¿sí? Tenemos organizadas las sociedades a través de distintos órganos, el órgano de administración y de representación, el órgano de fiscalización y el órgano de gobierno. Justamente las asambleas de accionistas forman parte del órgano de gobierno, es decir, donde los accionistas reunidos, un órgano colegiado, que, digamos, no permanente, en donde se toman las decisiones más importantes, hacia dónde va la sociedad, la empresa, obviamente es la expresión de la voluntad social y hace a la marcha de los negocios, obviamente siempre tendiendo a la consecución del objeto social y la mayor rentabilidad posible, ¿no? Esta es una de las Y ahí, cosas importantes que acabas de decir, me parece, que es el órgano de gobierno, porque a todo el mundo que se le pregunta cuál es el órgano de gobierno de una sociedad, te dice la administración o el directorio, en el caso de las anónimas sí. sociedades. Pero los que gobiernan son los socios, ¿es así? Es así, tanto es así que obviamente que se rige por el sistema de mayorías, después podemos ver si es una asamblea ordinaria o extraordinaria, pero el principio es que se rige por el sistema de mayorías, y una vez que está adoptada la decisión, esa decisión adoptada por los accionistas es obligatoria para la sociedad, para los accionistas y para el órgano justamente de administración que tiene que ejecutar las decisiones adoptadas por la asamblea. Está bien, ¿y ahí qué tipo de asambleas hay? Dijiste que había dos, ordinarias y extraordinarias. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, ahí el tema fundamental es las competencias, es decir, las atribuciones, los temas que pueden abordar, tratar, deliberar cada una de estas asambleas. La ley establece, la propia normativa societaria establece cuáles son los temas que tiene que abordar la asamblea ordinaria y cuáles son los temas que deben adoptar la extraordinaria. En el caso de la asamblea ordinaria, los temas están enunciados en el texto normativo y son básicamente el tratamiento de los balances, los estados contables, la memoria, la asignación de los resultados, si se van qué hacemos con los resultados de un ejercicio. ¿Hay pérdida? ¿No hay pérdida? ¿Los pasamos a resultados no asignados? ¿Distribuimos las utilidades? ¿Hay ganancias o no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Ahí es donde deciden los accionistas qué hacer con el resultado del ejercicio. Después, por otro lado, también es un tema a tratar por la Asamblea Ordinaria la elección, la designación, por ejemplo, de los directores que conforman justamente el órgano de administración de la sociedad, de los síndicos, del Consejo de Vigilancia, la remoción de estos mismos miembros.
Lo mismo con respecto a su remuneración. Bueno, y en realidad todo lo que tenga que ver con la gestión, la responsabilidad de los directores y síndicos, y lo que tenga que ver con la marcha normal, ordinaria de los negocios, ¿sí? Del negocio en sí mismo, de la actividad. El resto, digamos, todos los temas que excedan van a ser tratados o deben ser tratados necesariamente por la Asamblea General Extraordinaria y que tienen que ver básicamente con todas aquellas cuestiones que exceden la marcha normal de los negocios o que tienen que ver con cambios estructurales o con las características propias de esa sociedad o el cambio, por ejemplo, la modificación del estatuto o si se decide hacer una fusión, una escisión, el cambio del objeto social. Bueno, todas estas cuestiones que exceden lógicamente, la marcha del negocio, deben ser tratados por una asamblea extraordinaria. Y Y acá ahí, también perdón, no, perdón, empiezan a no te jugar interrumpo, las... perdón que te interrumpe, perdón. Pero no, te Sí, sí, iba a sí. comentar que una cosa me parece importante lo que dijiste ahí también, que como es la aprobación de balance la ordinaria, o sea, las ordinarias por lo menos, o sea, tienen que pasar una vez por año. Lo que exceda de eso normalmente es extraordinario. De hecho, tienen que hacerse, perdón, eso lo omití, dentro de los 4 meses de cerrado el ejercicio. En el caso que así no lo hicieren, tienen que explicar los motivos por los cuales se demoraron. Muchas veces sucede que a veces cierra el ejercicio y quizás no hacen, digamos, no convocan a la asamblea dentro de ese periodo. En ese caso, tienen que explicar en uno de los primeros puntos a tratar en el orden del día, va a ser justamente explicar los motivos por los cuales se demoró en convocar la asamblea fuera del plazo previsto en la norma, ¿no? Para tratar Eso, los estados contados. perdón, y eso que dijiste, está bueno remarcarlo, que recién mencionaste el orden del día, o sea, todos esos temas que vos vas a tratar se llaman, o sea, son el orden del día, ¿no? Sí, todos los puntos que se van a considerar tienen que estar, a ver, hay un montón de requisitos que establece la norma que hace a la transparencia, resguarda a todos los accionistas, sobre todo a las minorías, y tiene que ver con un montón de recaudos a la hora de convocar a las asambleas. Y que también tiene que ver con esto que vos decís, Magda, de, bueno, los temas que se van a considerar, que conforman el orden del día, también tienen que estar previstos con antelación. Por eso la ley lo que prevé es que esta convocatoria necesariamente, salvo un caso de excepción que ahora lo voy a mencionar, necesariamente se tiene que hacer a través de la publicación de edictos en diario de publicaciones legales, con cierta antelación, que también va a variar si estamos ante una asamblea ordinaria o extraordinaria. Eh, También si estamos hablando, por ejemplo, de aquellas sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, en ese caso también tienen que publicar, además del edicto, en un diario de mayor alcance y cumplir con estos recaudos de los tiempos, ¿no? Y en esa publicación del edicto, vuelvo con el tema del orden del día, tiene que estar establecido el lugar de celebración de la asamblea, el horario y todos los temas que se van a tratar en el orden del día. Esto es como cuando te La invitan a un única... casamiento, ¿viste? Que te dicen día, lugar, Sí, hora, fecha, ¿y a qué vas? Porque puede ser un sí, casamiento, bautismo, una comunión o sí. bar mitzvah, no sé, lo que sea. Pero, o sea, pero Y ahí el no dress podés code. improvisar. Claro, ahí lo que no podés es improvisar. O sea, pues ya está, no es que vamos a hablar de lo que querramos, sino que nos No. convoca. ¿Y quién nos está convocando? Que eso me parece, no sé, quizá lo dijiste y se me pasó. No, 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 Sí. no, no. ¿Quién nos Lo invita que a la asamblea? nos tiene que invitar a la asamblea en el que se casa, que en este caso es el presidente de la asamblea. El presidente. El presidente en principio. Lo habitual Presidente del directorio, es, sí, sí. sí, perdón, el Claro. presidente del directorio. Sí, sí, sí. Que no se malinterprete. El presidente del directorio. Es el que tiene que convocar a la asamblea. En la generalidad de los casos esto sucede. Ahora, hay situaciones
anómalas, irregulares, que también están previstas por la normativa. Puede suceder que también lo haga el síndico, o puede suceder que ni el presidente del directorio ni el síndico convoque, ni haya algún accionista que diga, pero ¿qué está pasando? No están haciendo la asamblea, no están aprobando los estados contables, quiero saber dónde estoy parado, algo está pasando. Y el accionista que esté interesado, siempre que se trate de que reúna el 5% del capital social, tiene el derecho de solicitar tanto al presidente o al síndico a que convoque la asamblea, y en el caso en que no lo hiciere, también tiene derecho a solicitar o a la autoridad administrativa o judicialmente la convocatoria a asamblea, porque si no, Ahí lo que se ve es que si llego a ese límite es porque ahí tengo algún problema con con el directorio en este caso, que por algo no está convocando, ¿no? O sea, o porque creen que hicieron todo sí. mal y no me van a aprobar la gestión y están esperando un mejor momento o qué, ¿no? Sí, digamos que, a ver, en la generalidad de los casos, digamos, los órganos cumplen con la ley, con la normativa, con el estatuto, pero también sucede, hay ciertas situaciones, sobre todo se da cuando hay rispideces entre los accionistas o cuando puede llegar a haber conflicto entre socios, bueno, entonces en ese caso el legislador prevé estas situaciones que pueden llegar a darse y que se dan en la realidad. No digo que sea la mayoría de los casos, pero está digamos, la parte patológica, existe, y ante esa eventualidad, bueno, el legislador protege al accionista y le da esta herramienta para poder solicitar la convocatoria. Y si digamos, si el órgano de administración o de fiscalización, como sería el síndico, no lo hacen, bueno, tienen estas atribuciones para solicitarlo o administrativamente o judicialmente. ¿Y qué diferencia hay entre quórum y mayorías ahí también en el tema de las asambleas? Bueno, ahí el quórum es como si nos trasladamos al Congreso, ¿no? Primero tiene que estar constituido, tiene que haber la cantidad de, en este caso, accionistas con derecho a voto para que quede formalmente constituida esa asamblea y que se abra, es decir, que sea válida para poder sesionar. Entonces, cuando estamos hablando de quórum, hablamos de eso, justamente, de la presencia de los accionistas que representen cierta cantidad de acciones que exige la ley. Y ahí también hace una distinción la ley según si estemos. Hay que dividirlo de esta manera, me parece, para que se entienda bien. Según si estamos en una asamblea ordinaria o extraordinaria, y si estamos en primera o en segunda convocatoria, porque puede suceder que en primera convocatoria no se reúna el quórum, es decir, fracase la primera convocatoria por ausencia de quórum suficiente, pero que sí esté previsto en la segunda convocatoria y sí se llega a reunir el quórum para que se pueda sesionar, para que se puedan tratar los temas del orden del día en la segunda convocatoria. Entonces, si estamos en asamblea, estoy hablando de la ordinaria, ¿sí? En primera convocatoria se necesita la presencia de los accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Si reunimos esa cantidad suficiente, ya se puede dar comienzo al acto, es decir, abrir la sesión, es válida la sesión y se puede empezar a tratar y a debatir los distintos puntos del orden del día. Si no hay quórum en la primera convocatoria, bueno, lo que establece la ley es que en la segunda convocatoria digamos, hay quórum cualquiera sea la cantidad de accionistas que estén presentes, porque si no quedaría totalmente frenada la actividad de la sociedad, quedaría paralizada si nunca hay quórum. Ahora, en el caso de la asamblea extraordinaria, donde dijimos que se tratan temas de mayor envergadura, que tienen que ver con cambios estructurales, con cambios importantes, por ejemplo, no sé, se decide cambiar el objeto social, o se decide una fusión, o un aumento de capital que exceda el quíntuplo, previsto en el estatuto. Bueno, ante esa situación, y que impliquen un desembolso para el socio, ante esas cuestiones
que son más trascendentales, la ley exige un quórum mayor y en el caso, por ejemplo, de la primera convocatoria de la extraordinaria es de la presencia del 60% de las acciones con derecho a voto y en el caso que se trate de la segunda convocatoria, estamos hablando del 30% de las acciones con derecho a voto. Con respecto al tema de la convocatoria, primero, segunda convocatoria, es muy usual que cuando se publican los edictos se haga la convocatoria en simultáneo, es decir, se publique, por ejemplo, que se lleva a cabo la asamblea tal día, a tal hora, no sé, a las 10 de la mañana, por ejemplo, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria tiene que haber 1 hora de diferencia. Eso lo establece la norma, ¿sí? Generalmente se estila hacerlo de esa manera porque además se ahorran los costos de la publicación de los edictos. Entonces ya directamente se publica en un único edicto y ya se tiene previsto cuándo va a ser la primera y cuándo va a ser la Hay segunda todo un tema convocatoria. con eso, con los del 299, que técnicamente dicen que ahí no pueden tener 1 hora, que tiene que ser otro el Sí, plazo. Pero no dicen qué plazo es, así que podría ser 1 hora y 1 minuto, sí, supuestamente. sí, sí, es verdad, no dice qué hora es. Es raro. Magda, ¿querés En preguntar algo mi, sobre en mi- esto? en mi experiencia, cuando he ido a asambleas así, de las del 299 que cotizan, eh, sí, yo he visto que a veces lo ponen con 2 horas de diferencia, o con 1 hora y media de diferencia, no, no. Todas estas cosas me parece que tienen que ver más con las particularidades de qué cantidad de socios tenés, quiénes son los socios, si hay conflicto o no hay conflicto. Muchas veces, por más que sea el 299, por ahí son asambleas que se convocan y son unánimes por la cantidad de socios que hay. Eh, no, y después, repasando así esas cuestiones, esas particularidades que tiene cada una de las asambleas, sea ordinaria o extraordinaria, entonces vas a tener exigencias de un quórum u otro, y lo mismo va a pasar con las mayorías. eh, Exacto. y no, lo único que me parece que nos queda por ahí como para revisar así rápidamente es saber de qué se trata esto de los contratos para societarios. Y me parece que hicimos un buen repaso de las asambleas en general. Sí, sí, a mí también. Contanos, Paola, ¿qué son los contratos para societarios? Que tienen el nombre parece de cosa rara. Paranormales. No, no son paranormales, son normales, digamos, son bastante habituales, de hecho. No, son contratos, digamos, digamos, por ejemplo, el llamado pacto de sindicación de acciones, ¿no? En donde un grupo de accionistas eh, logra de alguna manera, en forma paralela, consolidar determinadas decisiones a futuro o consensuar ciertos puntos en donde, bueno, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo que ante determinadas situaciones vamos a votar en tal sentido. Eso sería está previsto, o sea, se puede hacer, está permitido, mientras obviamente no estén haciendo nada que sea contrario a la ley, al estatuto, o que sea algo, digamos, que no sea, Sí, digamos, eso, que no sea correcto, contrario a la y ley, a al la orden ley, público. está Sí. previsto, digamos, se puede hacer. Y es de alguna manera, bueno, decir, vamos a votar en tal sentido en determinadas situaciones. Y de ese modo lo que se aseguran es, bueno, generalmente se aseguran lograr la mayoría, imponer, digamos, con su voto las decisiones de la mayoría y con eso definir la voluntad social. Por eso esos contratos tienen que ser conocidos por todos. O sea, no puede ser un contrato secreto que tenemos entre, no sé, Magdi y yo para votar siempre y ganarte a vos, por ejemplo. Exacto, Está bien, puede ser. exactamente. Bueno, Sí. muchísimas gracias porque ya estamos ahí en tiempo para terminar la charla. Como siempre digo,
cualquier duda, pregunta o inquietud al mail empresariofs@gmail.com. Les damos las gracias a todos, especialmente a Paula, bueno, y Magda, como siempre, que están acá, y nos vemos en la próxima charla. Hasta luego. Bueno,